Bendiciones, que el Señor sea bendiciéndoles. Amén. Es nuestro deseo que la palabra de Dios esté siempre en sus corazones, siempre la Amén. palabra del Señor esté en Sí, su mente, Señor. ¿verdad? Que esté día Sí, tras día Señor. enseñándonos el Amén. camino a seguir, porque es la palabra la que Amén. nos muestra el camino. Jesucristo, Sí, Él Señor. se dio a conocer y se mostró como el camino. Amén. El Señor, Él dijo que Él era la verdad y que Sí, era la Señor. vida, y Amén. asimismo Así es. Él llega a decir que es el camino Sí, y que Señor. no hay, ¿verdad?, otra alternativa, no hay otro camino, no hay otro mediador, Sí, entonces Señor. solamente es Jesucristo. Amén. Bueno, en esta tarde también vamos a compartir parte de la palabra de Dios, como en otras ocasiones lo hemos hecho, esperando que esta palabra Sí, llegue Señor. hasta su mente y sea atesorada ahí en su corazón, que sea Sí, guardada, Señor. y a la vez, al momento de ser guardada y a ser escuchada esta palabra, también nos lleve a llevar frutos para la gloria del Sí, Señor, que Señor. nos lleve a hacer cambios, ya que Amén. eso es lo importante, porque la palabra de Dios tiene que caer en un buen terreno, Sí, que no Señor. caiga, ¿verdad?, allí a la orilla del camino, que no caiga sobre piedras o no caiga en lugares donde hay espinos, porque muchas veces cuando la palabra de Dios cae sobre piedras o terreno de poca profundidad o hay sobre espinos, como dice la escritura, muchas veces la palabra es aceptada con alegría, es Amén. aceptada con gozo, pero sin embargo, luego vienen las diferentes problemas o las diferentes dificultades, y esta palabra que fue recibida con gozo, que fue recibida con alegría, así como la semilla, Sí, como la Señor. planta que es ahogada por los espinos, o como la planta que crece a la orilla del camino donde hay pedregales y hay poca profundidad de tierra, donde hay poca tierra, se seca rápidamente. Ah, Así nos enseña la palabra, así nos ayúdanos, enseña que Señor. es el hombre y que es la mujer, que muchas veces reciben con alegría la palabra, pero Ayúdanos, que Señor. no solamente la Ayúdanos. reciben con gozo, con alegría, pero sin Amén. Sí, embargo Señor. es de poca profundidad. Y es Glorifícate, por eso que en Señor. esta tarde esperamos en el Señor que esta palabra Sí, llegue Señor. hasta lo más profundo de su corazón, que Amén. quede Así sea, guardada en Señor. su mente, que Bendito, quede así sea. guardada en su Señor. corazón y nos lleve Sí, Señor. lleve a Bendito hacer cambios en Dios. nuestra vida, De que tu podamos ser gloria, Señor. plantas y árboles Glorifícate, mi fértiles Señor. ante la presencia del Señor. ¿Por qué Amén. digo árboles fértiles y plantas fértiles? Porque así nos compara también las Sí, Sagradas Señor. Escrituras. Bendito Dice Dios. claramente la palabra de Dios allá en el libro de los Salmos capítulo 1, Sí, Señor. que todo hombre o que toda mujer que ha aceptado, ¿verdad?, esta verdad, que ha aceptado a la palabra de Dios, Bendito que Dios. se encuentra plantada junto a corrientes de agua. Lo Amén. compara como un árbol, y es tanto que llega a decir que es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, Sí, Señor. que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y es Señor. más, llega a decir la palabra, y todo lo que hace Sí, Señor. prosperará. Amén. ¿Por qué prospera? Muchas veces nos vemos nosotros nos hacemos la pregunta, nos vemos asombrados por qué ciertos cristianos prosperan, ¿verdad? Y hay otros que se dicen ser cristianos y no prosperan. ¿Sabe? La palabra es muy fácil y es muy sencilla, porque así nos da a entender y así nos aconseja la palabra del Sí, Señor, Señor. que muchas veces tenemos enemistad con Dios. Bueno, pero Ayúdanos, vamos a Señor. leer la Bendito palabra. Dios. Vamos a leer las Sagradas Escrituras. ¿Y Sí, mi qué nos Señor. dice la palabra de Dios con referente a esto? Bueno, les voy a invitar a que tomen su Biblia si quieren compartir conmigo la lectura de la palabra, y la busquemos y la leamos. Vamos a leer en Santiago capítulo 4. Allí Señor. vamos a leer un pasaje de la palabra de Dios en esta noche para que llegue, como siempre lo hemos dicho, hasta nuestro Sí, corazón. Señor. Bueno, habiéndola encontrado ya, le vamos a dar lectura en el nombre glorioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia y Ayúdanos, no Señor. podéis alcanzar, Glorifícate, mi combatís Señor. y lucháis, pero no tenéis lo que pedís. Señor.
porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, Ayuda, para gastar en vuestros deleites. Señor. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Señor. Amén. Amén. Ahí está entonces. Sí, Señor. Ahí está entonces la palabra leída, la palabra entregada, y donde nosotros podemos entender y podemos Ayuda, comprender Señor. lo que les hablaba anteriormente. Muchas veces las personas quieren tener y muchas veces codician las cosas y muchas veces arden en envidia. Imagínense lo que dice la palabra del Señor, que piden, pero piden mal. Muchas veces codician y no reciben. Luchan, combaten y se esfuerzan por tener algunos bienes materiales, pero no los tienen. ¿Y por qué dice la palabra de Dios? Porque piden mal, porque piden mal. Señor. O quieren para gastar, dice la palabra de Dios, en sus propios deleites. Así está enseñando la palabra del Señor. Muchas veces hacemos las cosas al revés. Antes de buscar lo que realmente es importante, buscamos las cosas que nos hacen daño, las cosas que son perjudiciales. ¿Cuántas veces hemos visto como algunas personas, verdad, al verse beneficiadas o al verse bendecidas o que han adquirido cosas materiales, las ha llevado, lamentablemente, las ha llevado a apartarse de Dios cuando han sido cristianas? Porque he visto muchos casos en que muchas veces las personas son bendecidas, son prosperadas, pero eso les ha llevado a que se alejen de Dios y hoy día están lejos del Señor. ¿Por qué digo están lejos del Señor? Porque ni siquiera muchas veces, porque ni siquiera se acercan a los templos. Señor bendito. Dios los ha bendecido con casa, los ha bendecido con buenos trabajos, los ha bendecido con propiedades, los ha bendecido con vehículos, pero ese beneficio o esas bendiciones que han recibido se han apartado de Dios, se han apartado del camino. Han pedido y han recibido, pero recibieron para sus propios beneficios, para gastar en sí mismos. Y así dice la palabra de Dios, que en su propio beneficio y muchas veces reciben o otras veces no piden y piden mal. ¿Por qué? Porque están pidiendo para sí mismos. Pero la palabra quiere enseñarnos algo. Quiere enseñarnos algo, como le comentaba, acerca de aquel hombre o aquella mujer que, como dice el Salmo 1, donde bienaventurado, dice la Escritura, aquel varón que no estuvo en silla de escarnecedores, sino que dice la palabra que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Y es allí cuando el Señor bendice al hombre y bendice a la mujer. Cuando está meditando en la palabra de Dios, cuando busca el reino de Dios. Y es así como dice la Escritura, que primeramente tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, porque las demás cosas todas vienen por añadidura. Entonces, lo primero que hoy día nosotros tenemos que buscar no es pedir para nuestros deleites, sino que más bien buscar el reino de Dios y su justicia. Y cuando estamos buscando el reino de Dios, cuando estamos interesados en leer la palabra del Señor, cuando estamos interesados en participar de los servicios donde se alaba y se glorifica el nombre de Cristo, cuando vamos a la iglesia, cuando nos reunimos para alabar y bendecir al Señor cantando salmos y cánticos para la gloria de Dios. Muchos dicen que no es necesario ir a la iglesia, muchos cristianos, hoy día les digo yo así, cristianos diabólicos, porque tienen el diablo en su mente, porque dicen que no es necesario reunirse, pero la palabra del Señor nos dice que es bienaventurado, es bueno que nos reunamos, es bueno que nos juntemos, porque esa es la voluntad del Señor.
Sí, sí. Pero sin embargo están estos que están llevando una ideología, una doctrina propia y no se quieren someter al Evangelio. Y la palabra del Señor nos enseña y nos dice claramente que esta es una enemistad con el mundo. Es una enemistad, una enemistad con Dios y se constituyen y se hacen amigos del mundo. Ayúdanos, Señor. Y cuando te haces amigo del mundo, dice la palabra del Señor claramente que te vuelves enemigo de Dios. Amén. Te vuelves enemigo de Dios. Sí, Señor. Entonces, hay solamente dos caminos. No hay una multitud de caminos o muchas alternativas como muchos quieren plantear o como muchos proponen. Solamente hay un camino y esa es la verdad. Solamente hay una alternativa. Nos hacemos amigos de Dios. Nos sometemos a la voluntad de Dios, porque una cosa es escuchar del Evangelio, una cosa es escuchar de la palabra de Dios y la otra es someterse a la voluntad de Dios. Sí, Señor. Otra cosa es escuchar la palabra y obedecerla, porque muchos son los que escuchan la palabra. Yo estoy seguro que todo el mundo, todas las personas han escuchado la palabra de Dios, pero eso no significa que son cristianos, eso no significa que son hijos de Dios. Señor. ¿Por qué? Porque hoy día están haciendo su propia voluntad. Ayúdanos, Señor. Se han olvidado del dador de la vida. Sí, Se han olvidado de reunirse y alabar y glorificar al que vive para siempre. Amén. Se han olvidado de leer las Sagradas Escrituras. Se han olvidado que tienen que estar alerta y que tienen que esperar porque la venida del Señor está a las puertas. Sí, Y la Señor. palabra del Señor me enseña y le enseña a usted y a mí que la venida del Señor es inminente, que puede ser en cualquier momento. Es por eso Así es, que es Señor. tan importante que estemos preparados para la venida del Señor. Sí, No Señor. solamente que hayamos escuchado la palabra y digamos, no, si yo soy Señor. cristiano porque alguna vez fui a la iglesia, o porque una vez participé en las prédicas, o porque alguna vez toqué la guitarra, canté algunos himnos. Eso no significa que usted sea cristiano. Ayúdanos, Muchos Señor. dicen ser cristianos, pero son amigos del mundo. Si hoy día Señor, estás líbranos, siendo amigo Señor, del mundo, Señor. te has constituido o eres enemigo de Dios, porque la Señor. palabra del Señor lo dice. No es que Amén. sea mi opinión, no es que sea mi enseñanza o mi doctrina, sino que está escrito en la palabra del Señor. Amén. Todo Así aquel es, que ama al Señor. mundo es enemigo de Dios, dice la palabra del Señor. Poder. Si siguen las tendencias del mundo, si siguen las modas del mundo, si siguen las doctrinas, las enseñanzas que el mundo tiene, eres enemigo de Dios. Señor, libra, Padre. Eres enemigo de Dios. Sí, La palabra Señor. lo dice de esa forma. Sí, es, Señor, bendito. Hoy día tenemos que marcar la diferencia. Amén. Tenemos que hacer claramente una diferencia, tenemos que actuar de forma diferente, de forma distinta, porque de lo contrario somos enemigos de Dios. Y la palabra nos dice así, de esa forma. Y es así como también llega. Hoy día te puedes reír, hoy día te puedes burlar y decir, no importa, hoy tengo tiempo, pero sabe, la palabra dice claramente que la venida del Señor está a las puertas. Y mientras tanto eso sucede, nosotros y usted y yo estamos a un paso de la muerte. En medio de la vida también estamos a un paso de la muerte. Sí, Y permite el Señor. Señor que cada uno de nosotros estemos preparados para la venida del Señor, porque no tenemos la vida asegurada, no sabemos cuánto tiempo nos queda. Señor. Hoy día que tenemos vida, hoy día que tenemos razón de pensar, es el tiempo oportuno para que te vuelvas al Señor. Si quieres, puedes reírte. Si Gracias, quieres, Señor. puedes burlarte de la palabra. Si Tú quieres, tienes puedes poder. hacerlo, pero llegará el día en que Jesucristo te dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Ayúdanos, Señor. Porque escuchaste la palabra y no quisiste oír. Escuchaste la palabra y no quisiste obedecerla. Tuviste la oportunidad, pero endureciste tu corazón. Es por eso que es importante que te vuelvas al Señor, que te vuelvas Amén, al dador de la Señor. vida. Bendito. Y Jesucristo, hasta el día de hoy, Él sigue diciendo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Sí, Señor.